Pobreza y desigualdad en época de pandemia. Durante la mayor parte de la historia del país, la mayoría de los colombianos han vivido en pobreza absoluta y han estado atestados de violencia e inseguridad. El alcance y la persistencia de la pobreza y la violencia en Colombia son una consecuencia de las facetas extractivas de las instituciones políticas. Estas tienen dos dimensiones principales: la baja calidad de la democracia que en realidad existe y la naturaleza de doble cara del débil e inefectivo Estado colombiano. Las instituciones colombianas lentamente se han tornado menos extractivas con el paso del tiempo, debido a los intentos de las élites por contrarrestar algunas de las contradicciones internas de la coexistencia de las instituciones extractivas e incluyentes. Esto ha resultado en disminución de la pobreza y violencia, así como en una modernización gradual del país. Sin embargo, las poderosas fuerzas que han hecho que Colombia siga siendo un país pobre y violento siguen funcionando y reproduciéndose. La medición de la pobreza es tan difícil como su definición. Sin embargo, a nivel mundial se han ido mejorando los mecanismos para lograrlo, y a la fecha existen diversas formas de realizar una medición de esta que abarcan factores diferentes. Asimismo, los indicadores más relevantes y aplicados en Colombia son: primero, la insuficiencia de ingresos. Esto hace referencia a la incapacidad que tienen ciertas personas para consumir una canasta básica o mínima de bienes y servicios. Segundo, necesidades básicas insatisfechas. Este determina si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. Tercero, índice de calidad de vida. Es un indicador que sirve para tener más precisión del grado de pobreza de algunas personas. Cuarto, índice de desarrollo humano. Este índice es una medida de bienestar que sintetiza 3 dimensiones del desarrollo humano: expectativa de vida, asistencia escolar y PIB per cápita. Las medidas restrictivas tomadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal durante los 11 meses de pandemia ha derivado en el cierre de varias actividades económicas, lo que ha producido el incremento del desempleo. Pero no solo ha sido la pérdida de empleo uno de los factores negativos que ha dejado la pandemia, sino también el incremento de los niveles de pobreza en las ciudades, como en el caso de la capital del país, que según la concejal del Movimiento Bogotá para la Gente, Marisol Gómez, ha dejado más de 500.000 nuevos pobres. Esta situación está generando una catástrofe social que debe ser atendida prioritariamente por la administración distrital con el apoyo económico a los sectores vulnerables que han perdido el empleo y además en muchos casos se han visto afectados sus ingresos derivados de negocios informales. Según los indicadores, la cifra de 500.000 nuevos pobres en Bogotá aumentará en la medida en que las familias de bajos ingresos deban quedarse en casa por las cuarentenas para contener los picos del contagio. Además, con las proyecciones preliminares basadas en la metodología de la CEPAL y en mediciones de FEDesarrollo, la pobreza creció en Bogotá en 7 puntos porcentuales durante el 2020, al cerrar en 18,6%, mientras que en el 2019 el índice fue de un 11,6%. Se afirma que los hogares pobres y vulnerables se duplicaron durante la pandemia al pasar de 500.000 a 1.000.000. Estas son familias que no tienen ingresos suficientes para completar su ingesta diaria de alimentos o que tienen serios problemas para hacerlo. Ellas ya enfrentaban una situación apremiante en diciembre pasado y ahora con las nuevas restricciones pasan hambre. Hay que resaltar que estas cifras demuestran cómo Colombia tuvo un retroceso de 11 años en el tema social. Y a pesar de las propuestas para reforzar el programa de ingreso mínimo garantizado que implementa el gobierno distrital hacia las familias más pobres, es importante señalar que tal como existe hoy, ese programa y los subsidios del gobierno nacional son insuficientes para contener los efectos sociales derivados de la contracción económica que ha generado la pandemia.
El Estado explicó que en 2020 fueron 831.000 hogares pobres y vulnerables de Bogotá los que recibieron transferencias monetarias del distrito y de la nación, pero esta ayuda se promedió apenas en 130.700 pesos por mes para cada familia, y según los datos de Bogotá Solidaria y Prosperidad Social, este monto indicó que equivale al 26% del costo de una canasta básica de alimentos, que asciende a 498.000 pesos mensuales. Es evidente que la ayuda es insuficiente y desigual. El Estado colombiano tiene grandes restricciones fiscales en este momento. Una reducción del 13,6% en el recaudo de impuestos, la caída de los precios del petróleo y la gran necesidad de aumentar el gasto para amortiguar los efectos de la pandemia. Según FEDesarrollo, si el gobierno no hiciera nada ante la pandemia, la pobreza se elevaría hasta un 42,7%. Sabiendo que su apoyo es necesario durante la crisis, el gobierno ha mantenido los programas ya existentes como Familias en Acción. También creó el programa de ingreso solidario que transfiere 160.000 pesos mensuales para 3 millones de familias. Sin embargo, no han encontrado suficiente apoyo estatal, al igual que los desempleados, que cada vez son más. En contraste, el gobierno sigue apoyando a los bancos y empresas que tributan poco o nada en Colombia, como Avianca. Al centrarnos en los datos pre-COVID, observamos una reducción de la incidencia de la pobreza multidimensional de 19,1 a 17,5. Esto significa que entre el 2018 y el 2019, cerca de 615.000 personas salieron de la pobreza, el equivalente a la población de una ciudad como Cúcuta, siendo la política educativa la que más contribuyó en ese resultado, particularmente la reducción del analfabetismo, las barreras en el cuidado de la primera infancia, la inasistencia escolar, el regazo escolar y el trabajo infantil. Aunque las estrategias para reducir la tasa de contagio son efectivas, tienen consecuencias sociales y económicas importantes, especialmente en lugares donde las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos son una de las principales barreras para poder adquirir bienes y servicios de la población. Sin este tipo de soluciones complejas, las personas en mayor grado de pobreza y vulnerabilidad deberían enfrentar la decisión de seguir con las recomendaciones para evitar el contagio por COVID-19 o cubrir sus necesidades más básicas. Aunque es importante considerar que la decisión no está entre la posibilidad de enfermarse o la necesidad de satisfacer las necesidades más básicas como comer. Este dilema va mucho más allá. Los hogares con mayores niveles de pobreza y que por sus características son más vulnerables también a contagiarse, son aquellos que lamentablemente sufrirán las consecuencias más severas de la epidemia. Dadas las condiciones sociodemográficas y de salud de sus miembros, se tendrían más barreras de acceso a la salud y servicios de salud de alta complejidad, y menos recursos para enfrentar la enfermedad y con potenciales consecuencias graves como la muerte. Este tipo de situaciones no solamente son un reto para el sistema de salud, son situaciones en donde el modelo de mercado en que nos encontramos es puesto a prueba y muchas veces cuestionado, y en donde aspectos como el proceso de consumo, producción no funcionan, y en donde el bienestar social y la salud de la población va más allá de los poderes del mercado. Tengo ahí en la mesita. Ese es el mercado que tiene. Lo que hay que hacer rendir durante los últimos días que quedan de cuarentena. Si no es que la alargan más. Libra de pasta, 2 plátanos, el arroz que me dicen que es lo que ha comido solo Arroz, sí, señor. No tienen absolutamente nada más. Incluso ahorita estamos haciendo como una especie de caldo y le hemos echado solo cebolla como para que coja sabor. Porque no hay nada más que echarle, no podemos comer nada más. Ese caldo es el que complementa la alimentación de su hija. Es que realmente es muy poco lo que hay en su nevera. Mira, ni huevos siquiera, ni siquiera, mira, tenemos la niña, no le hemos podido dar aunque sea... Para que nadie en Bogotá se quede sin comida y sin techo en este momento difícil que estamos pasando de la cuarentena. La idea era ayudarle a más de 500.000 familias vulnerables en Bogotá, pero muchas familias no han recibido nada. Estamos mamados de tanta mentira, señor. Dígale al señor presidente que ponga la cara y que suba. Y que venga y nos ponga la cara. Presidente y la señora alcaldesa, lo necesitamos acá arriba. Y que qué pena molestarla porque nosotros estamos reclamando nuestro derecho. Hay comida, está la olla sola. Hay candela, pero no hay que hacer. Sí.
Esta historia se repite una y otra vez en varios rincones del país. El distrito dijeron que era fácil recibir el subsidio. Solo era entrar a internet, inscribirse y por cada niño recibirían un bono de 50.000 pesos para que reclamaran sus onces en el supermercado más cercano. Así de fácil. En parte mía me toca hallar quién me colabore haciéndolo del internet porque yo no entiendo nada de eso. Se va con Haider, su hijo de 17 años que cursa 9º grado. No vaya a averiguar eso en internet cuando tiene la medida, deja uno de comprar un huesito o algo para darles a ellos para ir a averiguar todo eso, pierde uno la plata y todo. Y vuelven sin nada, porque no se encontraban en las listas de beneficiados. El aislamiento obligatorio en Colombia tiene dos caras. Una esta y la otra en los barrios más vulnerables, en donde no importa si se está a menos de 2 metros de distancia del vecino. Lo importante es que alcance a recibir algo de las pocas ayudas que llegan a su barrio. Casi me desgracié para mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? En la casa con mi hermanita bebé. ¿Cuánto tiene su hermanita? 2 meses. Este mes cumple 3. ¿Usted hace cuánto no comía? Hace 3 días. ¿Hace 3 días no comía nada? Ni con mi mamá. A veces lo que hacen es reunir lo que reciben y hacer una comida diaria para todo el barrio. El problema es cuando el alimento no alcanza para todos. Quedan solamente 3 panes. Se niegan a regresar a sus casas con las manos vacías. ¡Entregue la leche! ¡Que entregue la leche! En menos de nada todo se vuelve caos. En algunos sectores se han registrado protestas incluso con heridos, también saqueos. Si bien es cierto que el gobierno nacional y los regionales han hecho un esfuerzo para tratar de llevar un plato de comida a las familias más desfavorecidas, no podemos escaparnos a la realidad. Hay tanta pobreza en Colombia que se necesita ayuda de los particulares.